tardes a todos. Agradezco la invitación por parte del Centro de Resolución de Disputa Antagua, en la cual me ha permitido poder hacer unos breves comentarios en relación a las principales características y las incorporaciones ahora en esta nueva ley vigente a partir del 22 de abril, que es la Ley 32069, y su reglamento. A ver, respecto a este nuevo marco, nosotros debemos hacer como un comentario inicial que sabemos que desde la ley 1017, la ley 30225, que tuvo modificaciones a través de la 1341, la 1444, y actualmente esta ley, que es la 32069, han existido variaciones de cómo se ha venido regulando los procedimientos administrativos sancionadores. Desde un primer inicio sabemos de, bueno, solo considerando lo que es el marco normativo de la 1017, debemos mencionar que desde ese momento se ha generado un procedimiento especial. Dentro del procedimiento administrativo sancionador en general regulado en la Ley 2744, sabemos que la norma de contrataciones tiene sus propias características, propios requisitos, aunque suene redundante, propio procedimiento. Es un régimen especial. En virtud a ello es que se han generado condiciones porque sabemos que este proceso, este tipo de contratación, este tipo de régimen, que es una contratación pública, evidentemente al estar afectado por el presupuesto público, tienen ciertas condiciones especiales. Esto es así que en el devenir del tiempo se ha generado mayor regulación. ¿Por qué menciono esto? Porque el propósito, evidentemente, de la norma de contrataciones, de sus principales operadores, en este caso el Tribunal de Contrataciones del Estado, ahora Tribunal de Contratación Público, en realidad ha generado qué cosa. ¿Cuál es el propósito de la norma de contrataciones del Estado? Tener el mejor proveedor que le pueda brindar, Ingenita, sea un, disculpe, ah, le pueda generar un mejor bien, un mejor servicio o una mejor ejecución de obra al Estado. Entonces, en ese devenir del tiempo se ha generado ciertas restricciones eh, de sobremanera que han impedido que buenos proveedores puedan contratar con el Estado. En virtud de ello es que con esta nueva ley se ha generado una mayor flexibilización del régimen sancionador. Es más flexible. ¿Por qué lo digo? Porque hay un informe, ¿no? Un reporte de Contraloría que ha analizado cuántos proveedores están registrados en el RNP, evidentemente, para saber cómo ha venido desempeñándose de las 1017 hasta, bueno, la anterior norma, que es la 30225, de cómo se ha venido manejando, evidentemente, el régimen sancionador. Y lo que se ha encontrado es que de un 100% de proveedores del Estado, solo un 3% cuente con un contrato con el Estado. Entonces, eso ha generado que ahora, con el nuevo régimen sancionador de la nueva ley de contrataciones del Estado, se busque principalmente ser más flexible al momento de sancionar, que se consideren ya no tanto un régimen especial, sino que se considere las disposiciones propias de la Ley 2744, que con ello se pueda obtener una mayor competencia, se promueva una mayor competencia para obtener así el Estado, para que obtenga así mejores proveedores. Entonces, este es el enfoque del actual régimen sancionador de la vigente Ley de Contrataciones del Estado. Es así que, ¿cuáles las principales pautas de esta norma? Primero, que de acuerdo a la regulación de las infracciones, que vamos a ver más adelante, se busca la responsabilidad compartida entre el supervisor y los sujetos de supervisión por negligencia y deficiencias técnicas. Asimismo, que las sanciones por debajo del mínimo cuando se acredite el deslinde responsabilidad en caso de información inexacta o adulterada. Aunado a ello,
se ha suprimido la responsabilidad solidaria de los consorcios en escenarios de infracción, atribuyéndola únicamente al integrante que haya incurrido en la misma. ¿Qué quiere decir con estas principales características del régimen sancionador actual de la norma de contrataciones? ¿A qué vamos con esto? Primero, que se tiene que tener en cuenta que el principal objetivo es mantener una mejor competencia, que en los casos, en los diversos procedimientos de selección, no solamente tengamos dos, tres, cuatro postores, sino que el abanico se abra para tener mejores candidatos para obtener un mejor contratista, evidentemente. Y segundo, que tanto es este propósito que se está generando en esta nueva norma de contrataciones, que inclusive para los casos de las infracciones en las que se haya más postores involucrados con este tipo de sanciones, evidentemente sabemos que es la presentación de información inexacta y documentación falsa. Entonces, de acuerdo a ello, es que en esta nueva norma se ha generado una posibilidad de poder disminuir, disminuir la sanción, los años de sanción. Por otro lado, también, evidentemente, respecto a los consorcios, es que se ha señalado expresamente que si bien sea como de la 1017, la lógica es que exista una responsabilidad solidaria, es decir, que sean todos los integrantes pasibles de una sanción en caso de acreditarse que ha incurrido en una infracción. Ahora eso no es tanto así. ¿Por qué? Porque lo que se busca es realmente sancionar a quien ha infringido ha infringido con la comisión de esta infracción. No a todos, pero para ello se ha determinado en el reglamento ciertas pautas, ciertas condiciones, ciertos requisitos para determinar esa individualización. ¿Por qué se ha generado este propósito, esta flexibilización en este régimen sancionador? Porque, como sabemos, en la ley se ha establecido un principio de manera expresa, que es el principio de causalidad, que evidentemente es una nueva incorporación con esa nueva ley. ¿Y por qué decimos esto? Porque con el principio de causalidad se ha establecido que con este principio la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Entonces, el propósito de este régimen sancionador de esta nueva norma de contrataciones, lo que busca es sancionar solo a aquella persona que haya incurrido en la infracción, sea persona natural, sea persona jurídica. ¿Por qué? Porque con esa flexibilización tratan de promover la participación de mayores postores, de mayores contratistas. Evidentemente, porque del análisis que se ha efectuado en los últimos años, se ha generado que hay menos competencia. A raíz de eso es que en el artículo 92 de esta nueva ley se ha establecido que la responsabilidad que va a ser evaluada para este régimen sancionador en realidad es objetiva, salvo aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta, lo cual anteriormente simplemente se regía como una responsabilidad objetiva, es decir, has cumplido se acredita que has incurrido en una infracción, se aplica la sanción. En cambio aquí ya no es así. Se está incorporando qué cosa, ciertas condiciones para poder determinar quién es la real persona natural o jurídica que ha cometido la infracción. Esto es muy importante. ¿Por qué lo reitero? ¿Por qué lo redundo? Porque el chip de lo que se regía en la 1017 o en la 3225, en la cual el respaldo, o mejor dicho, el régimen sancionador era más tajante,
ahora es más flexible. Y esto es muy importante para todos los funcionarios y servidores públicos porque ha cambiado el matiz, ha cambiado el análisis, el enfoque de cómo se tiene que ver ahora el procedimiento administrativo sancionador. Esta es la principal característica que se debe considerar. Ahora, respecto a las infracciones en sí, nosotros tenemos que establecer, o bueno, tenemos que resaltar que si bien tanto es así que se ha mantenido este propósito de flexibilizar las sanciones, es que, por ejemplo, tenemos como principal eh, variación en la norma de contrataciones respecto a las infracciones tipificadas que ha desaparecido. En la 30 de 225 se había regulado qué cosa: presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y o observaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en la 3225 eh, se había regulado como infracción a aquellos postores que realicen observaciones o consultas durante el procedimiento durante el procedimiento de selección sin sustento alguno. Entonces, si se advertía este actuar, era pasible de una sanción. Entonces, esta restricción, esta regulación tan restrictiva al actuar de un postor es que actualmente se ha retirado. ¿Por qué? Porque, reitero, repito, lo que busca esta nueva norma de contrataciones con el Estado en su régimen sancionatorio es ser mucho más flexible. Tampoco eso significa que se va a permitir, que no se va a ver quién comete la infracción. Obviamente que eso no es así, sino que no se va a ser más restrictivo y se va a permitir al postor, al adjudicado, al contratista, que pueda acreditar objetivamente que no es responsable de una infracción imputada. Eso es lo que está buscando la norma de contratación. Y este es un claro ejemplo. Tanto es así que has eliminado una infracción que limitaba el derecho de los postores de cuestionar mediante consultas o observaciones en la fase de procedimiento de selección para la contratación, sea de un bien, servicio o la ejecución de una obra pública, ¿no? Ahora, dicho eso, nosotros hacer un comparativo de las infracciones que están reguladas en la última norma, que es la 3225, y la actual norma, evidentemente no hay tanta variación respecto a la tipificación. Se han mantenido, por ejemplo, la infracción de literal A, desistirse o retirar injustificadamente su oferta, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco, contratar con el Estado está impedido, que se ha cambiado, está más adelante, pero principalmente dentro de las infracciones reguladas, lo que se tiene que destacar, por ejemplo, es respecto a la presentación de información inexacta. En la presentación de información inexacta, en la actual norma de contrataciones, se ha establecido que presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OS o a Perú Compras, es una infracción, pero para que sea sancionable, se tiene que evaluar otro aspecto muy importante, que en el caso de las entidades contratantes, siempre tiene que ocurrir esto, que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, de un factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OS, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. ¿Qué quiere decir? La presentación de un documento, que es lo más usual, con información inexacta. Sabemos que algunos postores para
lograr tener una buena pro, para lograr suscribir un contrato con una entidad pública, suele pasar, porque así están los informes emitidos, es una de las infracciones más incurridas por los postores. Algunos critican este tipo de infracción tipificada porque señalan que es muy rigurosa, que no es muy precisa, que lamentablemente, algunos dicen así, que los postores tienen que incurrir en esta infracción porque las bases son muy restrictivas, que a veces se ha tenido que variar alguna información para poder cumplir con las reglas del procedimiento de selección, pero al fin y al cabo eso está prohibido dentro del marco legal. Y lo que hace el Tribunal de Contrataciones, evidentemente, es actuar bajo el principio de legalidad. Tiene que cumplir con lo que establece la norma, con lo que establece la ley. Y la ley ha regulado para poder conseguir y tener un mejor contratista y así tener un mejor servicio, bien o ejecución de obra pública óptimo que cubran las necesidades públicas, evidentemente es evitar que se presente información inexacta. Pero de acuerdo a la regulación establece expresamente que para considerar una infracción como tal, esta información inexacta tiene que estar vinculada a algún requisito expreso, literal, de las bases. Y de las bases porque con ello se podrá determinar que ha generado que una ventaja al presentar esa documentación inexacta. Claro, así está. Y respecto a la presentación de documentación falsa, en el literal M, que es muy importante tener en cuenta, se ha mantenido su regulación independiente y se ha establecido que presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OS o al Perú Compras, evidentemente va a ser sancionado. Entonces, estas condiciones respecto a las infracciones es lo que se ha generado una nueva regulación, un nuevo análisis, sobre todo en respecto a las infracciones que los postores a lo largo y respecto al análisis efectuado se genera como mayor incidencia en los postores. Dicho esto, hablemos de las sanciones. Otra manera, otra incorporación en el procedimiento administrativo sancionador es lo regulado en el artículo 88 de la Ley General de Contrataciones Públicas, en la que se ha establecido que las sanciones, como ya también conocen ustedes, se divide en multa, inhabilitación temporal e inhabilitación permanente. Esos tres tipos de sanciones se han regulado tanto en la ley como en el reglamento. A ver, una de las principales incorporaciones en su momento fue en la 3225 la aplicación de la multa para evitar que una empresa sea sancionada, ¿no? Pero respecto a la regulación de la multa, se estableció en un primer momento que se podría sancionar de manera pecuniaria a un postor al incurrir con ciertas infracciones, pero en caso de no proceder con el pago de esta sanción, de esta multa, se iba a establecer una medida cautelar. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal, cuando determinaba que se debe sancionar a un postor con un monto bajo el concepto de multa, tenía que pagarlo, ¿no? Evidentemente dentro de los 5 días, y si no pagaba, se habilitaba un periodo de una medida cautelar, y esta medida cautelar era determinada por un periodo que según, de acuerdo a las condiciones del caso, el Tribunal de Contrataciones lo aplicaba. Pero ¿qué ocurre? Ahora no es así. Ahora solo se ha establecido para ciertas infracciones la multa, pero ya desaparece este periodo de suspensión, que no era una sanción, pero era una suspensión para los participantes, es decir, que no podía participar en ningún procedimiento de selección. Eso ha desaparecido ahora en la norma actual. Pero veamos, ¿qué dice respecto a la multa? Dice, la sanción de multa es impuesta por la comisión de las siguientes infracciones.
siempre que se trate de la primera y segunda infracción en los últimos 4 años. Por ejemplo, desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o acuerdos marcos. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad subcontratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o está impedido para contratar con el Estado. También señala que para la aplicación de multa está como infracción aplicable o pasible de aplicación de una multa negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse posterior al pago. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con la inscripción vigente del RNP. Dentro de sus condiciones específicas, establece que no puede ser menor del 3% ni mayor al 10% del monto de la oferta económica o del contrato. No puede ser inferior en ninguno de los casos a menos de una UIT. La multa será entre 1 y 15 UIT si no puede determinar el monto de la oferta económica o del contrato. Micro y pequeñas empresas, multa no podrá ser mayor al 8% de la oferta económica o del contrato. Acá dice, en caso de no pagarse la multa dentro del plazo, el OS puede iniciar actos de ejecución coactiva. Entonces, lo que nosotros veíamos aquí, ¿no es cierto? A ver, voy a adelantar. Aquí, dentro del régimen de la 3225 y del régimen actual, que es la 32069, nosotros debemos señalar que antes como yo lo estaba mencionando, el Tribunal de Contrataciones, cuando determinaba que un postor estaba incurriendo en una infracción pasible de la aplicación de una multa, esta resolución tenía que establecer una medida cautelar, que era la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección. También establecía que no podía ser menor a 3 meses ni mayor a 18 meses. Pero esta condición ha desaparecido porque ahora, en vez de aplicar esta medida cautelar, lo que está realizando el Tribunal de Contrataciones, el Tribunal de Contrataciones es que ahora el OS tiene una facultad de cobrar a través de un inicio de una ejecución coactiva. Pero no solo es eso, sino establece que en caso de no pagarse la multa impuesta en plazo establecido, como se menciona aquí, se inicia la ejecución coactiva, pero la falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones cometidas por el proveedor. Eso es lo que establece la Ley General de Contrataciones Públicas. Pero para no salir de este tema, hay un punto muy importante que el reglamento incorporado sobre las multas, que es muy importante que ustedes sepan, que es el artículo 365, que establece expresamente esta norma, que la entidad contratante verifica en la Pladicor. Nosotros sabemos que ya con la nueva norma, el Pladicor va a ser un sistema que contiene todos los subsistemas de la 30225, que es el CACE, el RNP, todas las plataformas van a estar en una, ¿no? Entonces establece que en el Pladicor, si de manera previa a la suscripción del contrato se revisa y que este proveedor cuenta con multas impagas derivadas de un procedimiento administrativo sancionador, dice, en caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentran en procedimiento coactivo, es decir, que el OS no ha iniciado una ejecución coactiva, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante la ejecución del contrato, la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o amortización de multas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aplica una multa a un postor, a un proveedor del Estado, y el OEC, dentro de sus trámites propios, no inicia el proceso de ejecución coactiva, ¿qué establece? Que le traslada esta responsabilidad del OEC a las entidades contratantes y establece que cuando ellos van a perfeccionar un contrato con un contratista, tienen que revisar en el Pladicor si existen multas que se le han aplicado a este proveedor y que no ha pagado. Y no solo eso, que no se le ha iniciado una ejecución coactiva. ¿Para qué?
para que en el contrato siguiente que se firme se establezca una cláusula en la cual expresamente se establezca el porcentaje en la cual se va a hacer el descuento hasta el 10% del monto del contrato para poder obtener este dinero, esta multa, para que se cumpla con el pago. Entonces vemos como que de aplicar una medida cautelar en la cual no era considerada una sanción, sino que era un periodo en la cual el postor no podía participar en ningún procedimiento de selección, esto ha cambiado en la nueva norma de contrataciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con el qué propósito? De ya no decirle a este postor no participes, sino lo que la norma le dice es, como tú has estado, se te ha sancionado con una multa, tienes que pagar. Si no pagas dentro del plazo de los 5 días, porque también le van a dar un beneficio de descuento, le dicen, yo te aplico la multa dentro de los 5 días. Si tú no cuestionas esta decisión, podrás pagar dentro de los 5 días con un 30% de descuento. Y si te pasas hasta los 10 días, te descuento el 15%. Esa es la primera facilidad. Si no puedes pagar o no quieres pagar la multa que se te ha aplicado, entonces te vamos a iniciar ejecución coactiva. Pero hasta que yo te inicie ejecución coactiva y tú necesites suscribir un contrato, la entidad contratante podrá cobrártelo y así lo va a tener que establecer en el contrato a perfeccionar. Esa es la lógica actualmente en la norma con la multa. Ahora, dicho esto, tenemos lo que es y conocemos la inhabilitación temporal. ¿Qué ocurre con la inhabilitación temporal? Evidentemente, reitero que uno de los principales criterios es la flexibilidad. Y como es la flexibilidad, es que principalmente para que lo tengan en consideración, es que sabemos que la más grave infracción es la presentación de documentación falsa. Y respecto a la inhabilitación temporal, la antigua norma, la 3225, establecía que lo mínimo que podía sancionar el Tribunal de Contrataciones es ¿cuánta cantidad de meses? Mínimo 3 años. Te decía, lo mínimo que yo le puedo sancionar a un postor que ha presentado documentación falsa son 36 meses. Pero actualmente ya no es así. Le dice que lo mínimo que se puede sancionar es 24 meses. Es lo que establece expresamente la norma de contratación. Entonces, con estas condiciones, lo que yo traslado a ustedes es que el chip ha cambiado para el régimen sancionador. El chip ahora es ser más flexibles con los proveedores, darles la oportunidad que demuestren que no me incurrí en una infracción. Y sobre todo las más gravosas, ¿no? Que son presentación de documentación inexacta como presentación de documentación falsa. Ahora lo vamos a ver. Entonces, respecto a la inhabilitación temporal, sobre por ejemplo, ¿no? Sobre las infracciones A, B, C y D que están vinculadas al tema de perfeccionar el contrato o subcontratar prestaciones sin autorización o negarse injustificadamente a cumplir con obligaciones o sin tener un RNP, dice que la sanción no podrá ser menor de 3 meses ni mayor de 12 meses, siempre que se hubiese impuesto al proveedor 2 o más sanciones de multa e inhabilitación temporal. Sobre las infracciones vinculadas a elaboración de expediente técnico, supervisión de la ejecución de las obras o perfeccionar el contrato luego de que se notificó la suspensión en el Pladicor o que el contrato ya estaba nulo, el procedimiento se declaró nulo, dice, no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 18 meses. En caso de reincidencia, dice, sobre estas infracciones, la sanción no podrá ser menor de 12 meses ni mayor a 24 meses. El Tribunal de Contrataciones Públicas, a través de su resolución de sanción, puede otorgar la opción de pago de una multa siempre que se trate de la primera o segunda sanción impuesta al proveedor en los últimos 4 años y el plazo de sanción sea igual o menor a 8 meses. En caso de que el proveedor realice el pago total de la multa, la sanción se dejará sin efecto al día siguiente de efectuado el pago. Ahora, sobre los literales siguientes, que es la I, J, K y L, que es contratar con el Estado estando impedido, ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato o no proceder al saneamiento de los vicios ocultos, o
como ya lo comenté, presentar información inexacta a las entidades, establece expresamente que no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 24 meses. Y finalmente, sobre el literal M, respecto a la presentación de documentación falsa, establece expresamente que no puede ser menor 24 meses ni mayor a 70 meses. Eso es lo que ha regulado. Como ven, el monto mínimo ya no es 36 meses, sino 30, ahora es 24 meses. Esa es la finalidad, evidentemente, de este régimen sancionador. A ver, denme un minuto. Régimen sancionador. Y respecto a ello, ¿cuál es la principal, como les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la principal incorporación? Es la cantidad de meses, ¿no? Sobre todo respecto a la infracción más gravosa, que es la presentación de documentación falsa. Y ahora, respecto a la inhabilitación definitiva, lo que establece es, respecto a las, se establece únicamente para las infracciones más gravosas, para la I, J, K, y L y M. ¿Y cuál es la especificación? Que siempre que en los últimos 4 años se hubieran impuesto al proveedor más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto sumen más de 36 meses. Y respecto al literal M, que no se consideran las sanciones impuestas por contratos menores a aquellos derivados de los catálogos de acuerdo al marco, de acuerdo a un marco cuyos valores corresponden a contrataciones menores, con excepción de las derivadas de la infracción contenida en literal M. Entonces vemos aquí que la inhabilitación definitiva sí se ha mantenido la regulación anterior, como vemos aquí, pero en el caso de la ley se está estableciendo que no se van a considerar las sanciones impuestas a contratos menores, ¿no? Es la única incorporación, pero respecto a la 3225 a la fecha, sí se mantiene. Entonces, como vemos, las infracciones ya reguladas con el tipo de sanción aplicable a estos casos se están manejando de una manera que permita, ¿qué cosa? Flexibilizar el régimen sancionador, que permita tener mayor competencia entre los postores, ¿no? Porque como sabemos, con la norma anterior, al ser tan restrictiva, ha generado que los proveedores disminuyan y no tengan, o sea, y que de un 3% de los postores que están registrados en el RNP solamente tengan contrato con las entidades públicas. Ahora, vamos a mencionar a partir de aquí, que está mencionado y ya, bueno, está regulado en la norma de contrataciones, pero vamos a dar los principales comentarios. Es, por ejemplo, sobre la sanción a consorcios. En la ley, evidentemente, en la ley se ha establecido ciertas condiciones que permitan que, como yo ya lo he mencionado, que permitan la amplitud de postores. Pero ¿qué genera que la norma, evidentemente, permita la flexibilización de esta concurrencia de postores? En su gran mayoría, los postores se presentan en forma de consorcio. ¿Y qué estableció para los consorcios el artículo 92 de la ley? Establece claramente que el reconocimiento expreso de responsabilidad para la comisión de infracción por parte del administrado, luego iniciado el procedimiento administrativo sancionador, es considerado para la graduación de la sanción de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Establece claramente que en el caso de las infracciones establecidas en los literales L y M del párrafo 87.1 del artículo 87, se establece la sanción por debajo del mínimo previsto, siempre que se demuestre que la información inexacta en el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él, o que se demuestre que éste actuó con la debida diligencia. Eso también lo vamos a ver. Pero sobre el tema de los consorcios, ¿por qué lo menciono? Porque todo genera una consecuencia a partir de esa regulación, que establece el numeral 92.5, dice: en el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o alguna de las infracciones tipificadas en el párrafo 87.1.
del artículo 87 de la presente ley, tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante. Entonces, como venía comentando, el propósito del régimen sancionador ahora para los consorcios ha establecido expresamente que se debe determinar ya no tanto por individualización, sino que el criterio macro es que se sancione a quien objetivamente, a quien se ha acreditado que ha cometido la infracción. Y eso ha generado que respecto a la regulación de las sanciones a consorcios, se pueda determinar a través de ciertas condiciones reguladas en el artículo 358 del reglamento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dicen, se podrá individualizar la responsabilidad de contrato de consorcio, ahora no solamente por la promesa o contrato de consorcio, sino que amplía el abanico de posibilidad para darle oportunidad a los integrantes del consorcio para determinar quién no cometió la infracción y no ser sancionado todos los integrantes, sino solo quien cometió la infracción. ¿Y qué dice aquí? Primero, por la naturaleza de la infracción. Cuando, eso sí también se veía de la 3225, ¿no? Pero solamente se aplica para los literales E, I y L del numeral 87. Pero, ¿cuál es el principal incorporación en esta ley respecto a poder determinar objetivamente quién incurrió en la infracción? Es el literal B de este artículo 358, que establece que es el aporte de un documento. ¿En qué sentido? Dice, este criterio se aplica respecto de declaraciones juradas, así como toda información o documento presentado en el procedimiento de selección y o ejecución contractual, cuyo aporte haya sido efectuado indubitablemente por alguno de los integrantes por encontrarse bajo su esfera de dominio. Entonces, lo que establece es que si tú a través de documentación o con información objetiva, puedes determinar que este documento que ha sido cuestionado como documentación falsa o como documento que contiene información inexacta, tú puedes demostrar objetivamente que quién ha presentado ese documento, que quién elaboró ese documento. Y con eso puedes determinar quién ha incurrido, quién es pasible de una sanción y puedes invocar lo que es la individualización de responsabilidad. Este es un nuevo cambio que ya venía de la 1341 y ahora se ha regresado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurría en la 1341 cuando se habilitó también esta posibilidad? Pues se ha visto casos en los que los contratos de consorcio no regulaban una individualización de responsabilidad, no se determinaba qué postor o qué integrante del consorcio, qué consorciado había incurrido en una infracción, o mejor dicho, más que incurrido en una infracción, qué postor, qué integrante del consorcio estaba encargado, por ejemplo, de la presentación de declaraciones juradas de los profesionales. Entonces, en la 1341, como se habilitó que se puede presentar cualquier documento que acredite objetivamente la individualización de responsabilidad, es que, por ejemplo, se presentaban contratos preparatorios, ¿no? Contratos en las que se señalaban de que como que una expectativa, antes de lograr suscribir el contrato, se generaba una especie de individualización de responsabilidad, ¿no? De qué documentos se iba a encargar cada uno de los consorciados, y lo cual al final el Tribunal de Contrataciones lo consideraba válido para determinar la individualización de responsabilidad, ¿no? Obviamente que te pedían que sean, que también entiendo que se mantendrá este criterio, de que sean documentos veraces, documentos objetivos, es decir, implícitamente te decían que sean documentos con firma legalizada. Entonces, ese criterio se ha reincorporado en esta nueva norma de contrataciones, porque te señala que para que un contrato en un consorcio que ha sido denunciado por incurrir en una infracción, ahora lo que se va a establecer, ¿qué cosa es? Que se puede aportar nuevos documentos. Eso es el tema de los contratos de consorcio. Ahora, sobre el tema de la incorporación de la fase instructiva. Otro tema muy importante que se ha incorporado en este régimen sancionador de las contrataciones públicas es que
para, para evitar sancionar, disculpen, pero entre comillas, de manera abusiva a los postores, ¿qué se ha generado con esta nueva norma, ¿no? Para evitar que se sature de procedimientos al Tribunal de Contrataciones, lo que ha generado es decir, oye, para generar un mayor análisis, porque ahora como vamos a ser más flexibles, la carga del análisis, la responsabilidad del análisis de quién objetivamente ha determinado o quién ha incurrido en esta infracción, va a trasladársele al propio tribunal. Entonces eso genera mayor trabajo. Y como genera mayor trabajo, porque ahora como yo voy a ser más flexible, ese es el mensaje de la norma, el tribunal va a tener que realizar un mayor análisis de cada caso si realmente quien se ha determinado como responsable realmente sea el responsable, ¿no? Y no sea otro. Por eso es que ahora se ha incorporado dentro del procedimiento de selección una fase instructiva que va a estar a cargo de quién? De la secretaría. De la secretaría, evidentemente, se va a llamar Secretaría Técnica de Procedimiento, ¿no? Con la abreviatura ST-PAS. Entonces, esta secretaría se va a encargar, por ejemplo, de recepcionar la denuncia, ya sea por las entidades contratantes, por un tercero. Ellos van a hacer un análisis, van a requerir información a las entidades públicas para que respondan en 10 días. Ellos van a tener que emitir un informe dentro del plazo de los 20 días y solo en 3 meses van a tener la competencia estas secretarías para determinar si este postor ha incurrido o no ha incurrido en una infracción. Evidentemente no son los que van a sancionar, pero van a encargarse de todo ese trabajo de análisis, de investigación documentaria, de pedir información a las entidades, inclusive van a, si van a hacer un informe final y le van a notificar al postor. Y el postor, al responderle si piden prescripción, si piden caducidad, ellos van a tener que analizar y hacer un informe final para pasarle a luego al Tribunal de Contrataciones. El Tribunal de Contrataciones, que es la segunda fase, que es la fase sancionadora, ellos cuando reciban este informe de la fase de la Secretaría Técnica, ellos van a revisar si existe o no una vulneración al debido procedimiento del postor. Y si determinan que hay una vulneración porque no se le dio la posibilidad de ampliar sus argumentos, por ejemplo, regresan ese informe a la Secretaría para que subsanen esta observación. Entonces ellos van a tener que velar, ahora el Tribunal de Contrataciones va a tener que velar por el cumplimiento del debido procedimiento del postor y de acuerdo a los informes, y si lo pide el postor dentro del plazo siguiente de 3 días, el uso de la palabra los escucha y va a determinar si se le aplica sanción o no. Ese va a ser el manejo. Y el tribunal evidentemente va a tener solo 30 días hábiles, ya no 3 meses desde que se le designa la sala, como la 30.225 establecía. Establece 3 meses para que esta Secretaría Técnica revise toda la fase previa. Con ese informe final, luego el Tribunal de Contrataciones en 30 días hábiles debe resolver. Y así se va a trabajar actualmente el procedimiento administrativo sancionador. Ahora, esa es la fase de incorporación. Respecto ahora a la caducidad, ¿por qué han generado esta estructura del sancionador? ¿Por qué ahora buscan que ser más flexibles, no? Porque ahora, considerando este trabajo y la incorporación de la fase instructiva del propio procedimiento, se ha regulado expresamente una nueva condición. En el artículo 369 es establecido sobre la caducidad del procedimiento. Ha dicho, desde que se inicia el procedimiento sancionador, y que, por ejemplo, en un caso de un consorcio, todos los integrantes, todo está, o sea, se debe contabilizar desde la última notificación del último postor, todo solo tiene que durar 9 meses este procedimiento administrativo sancionador, que si por A o B se demora más, el postor o el tribunal de oficio, ¿qué va a hacer? Va a declarar la caducidad y se archiva el proceso. Pero eso no significa que ya no voy a poder sancionar al postor, sino yo, si estoy dentro del plazo de prescripción y aún no se vence, por ejemplo, sabemos que la prescripción para documentación falsa son 7 años. Yo de inicio el sancionador en el año 1, pasan 9 meses
no has concluido con el sancionador, se archiva porque ha operado la caducidad, pero yo te puedo iniciar de nuevo el sancionador. Ese es un tema para darle mayor agilidad a los procedimientos sancionadores y evidentemente evitar la carga al Tribunal de Contrataciones. Esa es una de las principales también incorporaciones en este régimen sancionador. Por ejemplo, ahora también sobre la suspensión del PAS, nosotros sabemos que los procesos se pueden sancionar por un régimen ante un pedido de parte o de oficio, de acuerdo a lo que ordene un mandato judicial o un mandato arbitral. Lo más usual es cuando te resuelven el contrato. De oficio, uno, como entidad contratante, tiene que informar al Tribunal de Contrataciones que has resuelto el contrato para que se le genere la sanción al contratista, ¿no? Pero también la norma establece que este sancionador, esta sanción, solo va a operar en el supuesto que el contratista no haya iniciado un proceso arbitral, por ejemplo, cuando la decisión esté consentida. Entonces, si yo informo y dicen sí, hay que sancionar, pero evidentemente se tiene que esperar a que se emita el laudo arbitral, entonces se va a determinar una suspensión. ¿Cuál es la incorporación con este nuevo régimen sancionatorio? Es que este laudo, por ejemplo, tiene que estar registrado en el Pladicor para que el tribunal pueda determinar que efectivamente se ha culminado y se procede con el procedimiento sancionador. Ahora, respecto a la incorporación de la gradualidad, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál es lo nuevo de esta incorporación? Como ya venía diciendo, se quiere evitar menos competencia en el mercado de las contrataciones públicas. ¿Y qué ha ocurrido? En el artículo 366, solo para el tema de presentación de información inexacta y documentación falsa, se va a dar la posibilidad a los postores de que se les sancione con el por debajo del monto mínimo regulado en la ley. Si hablábamos de documentación falsa, que actual en el actual régimen sancionador ya no son 36 meses, ahora son 24 meses, puede darse la posibilidad en este nuevo régimen sancionatorio que el postor, si acredita estas condiciones que voy a decir ahora, le sancione por un monto menor, ya no 24 meses, quizás 20, quizás 18, quizás 10 meses, siempre y cuando cumpla con qué. Como acá debemos que recordar lo que mencionaba al inicio. Ahora se tiene que predominar, ¿qué cosa? Sancionar al que es responsable. Entonces, ¿qué dice en este numeral 2 de este artículo 366? Que para sancionar por un monto menor al mínimo establecido en la ley, se tiene que demostrar que la información inexacta o el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él. Por ejemplo, que el ingeniero me haya dado su certificado de trabajo y me ha presentado una declaración jurada de que ese documento es veraz, porque lo ha obtenido de su contratante, ¿no? De esa empresa. Y yo por eso lo he presentado. Es decir, que es un documento que yo no lo he elaborado, sino me lo ha dado un tercero. Luego, corresponde al administrado acreditar con medio probatorio correspondiente el inicio de la acción penal respectiva en el que se identifique el presunto autor de la entrega del documento falso o con información inexacta. Por ejemplo, si mantengo este ejemplo, este trabajador me entrega su certificado de trabajo, luego se descubre que es documentación falsa o inexacta y yo tengo que iniciar una acción penal. Iniciar, porque ese va a ser medio probatorio para yo decir que mi empresa no sea sancionada por 24 meses, sino por una menor cantidad de meses. ¿Y cuál es la tercera condición? Se demuestre que éste actuó con la diligencia para constatar la veracidad de la documentación e información inexacta presentada. Por ejemplo, que yo conste mediante correos electrónicos que le diga, ¿no? Preséntame una declaración jurada en la cual me des fe de que el documento que tú me estás presentando es veraz, que acredita, por favor, corrobora que la información que tú me estás presentando. O sea, yo tengo que presentar documentación que acredite mi debida diligencia como postor. Al menos que ella acredite que yo
por más que no tenga respuesta, pero yo acreditar que en esa fecha, antes de presentar mi propuesta técnica, yo haya acreditado que haya actuado de manera diligente. Solo si cumplo con estas condiciones, el tribunal podrá evaluar, porque no es imperativo, ¿no? Es una potestad. Entonces, el tribunal va a evaluar y verá por cuántos meses, porque no es innegable que sí se le va a sancionar, no se le va a exonerar, pero por una menor cantidad de meses. Eso es lo que se ha regulado ahora al momento de indicar la gradualidad de sanción, pero solo para dos infracciones, para la presentación de información inexacta como para la presentación de documentación falsa. Ahora, sobre el recurso de reconsideración, sabemos que la norma regula un recurso, solamente un recurso de reconsideración que lo va a ver el mismo Tribunal de Contrataciones del Estado. Dentro de este pedido, sabemos que incorporación son los plazos. Antes solamente tenías 5 días, ahora tienes 15 días y el tribunal 30 días para resolver. Sobre la acción contenciosa administrativa, ahora expresamente la ley, y es más, estuvo desde el 24 de junio del año pasado que se publicó la ley, estuvo vigente, es que ahora las competencias para conocer toda, la acción contenciosa administrativa derivada por ejemplo, de un sancionador, ya no lo ve el juzgado contencioso, sino va a tener que verla en primera instancia la sala contenciosa. Ya no es el juzgado. Ahora quien ve todas las decisiones emitidas por el Tribunal de Contrataciones Públicas, ahora todo lo va a ver sala, ya no lo va a ver los juzgados. Y es más, incluso cuando se inicia acciones de amparo, tampoco los juzgados constitucionales lo van a poder ver. Ahora, de acuerdo a la cláusula decimosexta, evidentemente, de la propia ley, de las disposiciones complementarias finales, la decimosexta, se ha establecido expresamente que todas las decisiones emitidas por el Tribunal de Contrataciones Públicas ahora lo ven las salas contenciosas o las salas de amparo. Es lo único. Entonces, con eso hemos culminado un breve comentario respecto a las nuevas incorporaciones de este nuevo régimen sancionador, que reitero, porque es para los proveedores, para cómo se maneja el sistema de las contrataciones públicas, se ha incorporado porque se le está dando una mayor flexibilidad a este régimen, con la finalidad de dos puntos muy importantes: aumentar la competencia en el mercado de las contrataciones públicas y evitar que buenos proveedores no participen en estos procedimientos de selección. Espero que les hayan comprendido el pequeño análisis que he elaborado y estoy presta a cualquier pregunta que ustedes deseen. Muchas gracias.